Perfecto, creo que ya iniciamos con esto. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Espero que estén de maravilla hoy, que es lunes, iniciando la semana. Pero antes que nada, quisiera que oremos, ¿vale? Señor, hoy te damos gracias por esta noche que nos has permitido estar aquí, en cada uno en sus casas respectivamente, o los que están llegando a trabajar. Te pedimos hoy, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a comprender estos temas que vamos a ver, que son cortos, pero yo sé que son de edificación para nuestra vida. Hoy te pido, Señor Espíritu Santo, tú me ayudes, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras. Te lo pido. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu favor está con nosotros. Porque si no hubiera sido de otra forma, sin ese sacrificio tan feo en ese sentido, Dios, y a la vez fuerte, no nos hubiera rescatado de otra forma. Te bendecimos hoy en esta tarde noche. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, espero que se encuentren muy bien. Espero que se encuentren bastante bien. Vamos a iniciar hoy el tema de Josías. Porque me tocó ese personaje, lo que les hablé la semana pasada. Pero antes de iniciarlo, quiero mostrarles un contexto, ¿no? En el sentido, quién era su papá, por qué hizo tales cosas, el por qué se levantó. Al leer un capítulo anterior, que es lo que es en Segunda de Crónicas 33, podemos darnos o nos damos cuenta que cada cosa que nosotros hacemos siempre va a tener una consecuencia, sea buena o mala, siempre. Entonces, yo a este tema, yo le puse, lo que yo hago me persigue toda mi vida, completamente. Para eso vamos a ver tres puntos, o bueno, no tres puntos, bueno, sí, tres puntos se puede decir. Pero del mismo pasaje lo vamos a ir sacando. En primero, las actitudes, decisiones y consecuencias de las mismas decisiones. Para ponerles en contexto, mm, Josías, su abuelo, se llamaba en el capítulo 33, que se me pueden acompañar, que es Segunda de Crónicas 33, que es reinado de Manases. Desen cuenta de algo aquí, que espero que se puedan dar cuenta. Mm, Ahorita que vamos a leer las historias, vamos a leer el abuelo de Josías, el papá de Josías y Josías. Pues Josías se va para la próxima clase. Pero aquí podemos ver completamente que hay una singularidad de, no sé cómo decirlo, coincidencia. Aunque sabemos que para Dios no hay coincidencias completamente. Dios siempre tiene planes perfectos. Entonces vamos a leer primero el primer versículo. 2 años tenía Manases cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque, reedifi- porque él reedificó lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todos los ejércitos de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Aquí dice cuenta de algo. El abuelito de Josías, que es Manases, anteriormente lo que era su papá, que fue ese Ezequías, había destruido sus altares de lo que han adoraciones a Baal, a dioses ajenos. ¿Se acuerdan que también
En la parte histórica de Jerusalén, el que construyó el templo no fue David, sino fue su hijo David, que fue Salomón, en el cual pues Jehová juró que siempre iba a estar en la casa de Salomón, en la casa de adoración. Pero a continuación Manasés lo que hace es que vuelve otra vez a levantar lo que su padre ya había hecho. ¿Cuántas veces nosotros, a pesar de que llevamos bastante tiempo, bastantes cosas en el cristianismo, o hemos experimentado cosas con Dios, regresamos otra vez a lo mismo? Regresamos a una forma en que todo lo que Dios tal vez ya ha hecho nuevo en nuestras vidas y ha dejado todo pasado atrás, nosotros mismos otra vez lo queremos levantar, otra vez lo queremos hacer. Y llega un momento en que lo hacemos tanto, tanto que se nos olvida qué es lo que había dicho, qué es lo que Dios había hecho al principio. A Manasés se le olvidó lo que Jehová había dicho. Y aquí lo dice, en el mismo 4 versículo 4 edificé también, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén está mi nombre perpetuamente. Entonces ahí podemos ver directamente que muchas veces en verdad mm, se nos olvida a veces qué es lo que Dios hace en nuestras vidas. No sé a ti qué es lo que ha hecho Dios en tu vida, no sé qué aspectos de tu vida Dios ha tratado contigo, pero se nos hace muy fácil o muy rápido olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Continuamos. En el versículo 6. Pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hijón y observaba los tiempos, confiaba en agujeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a su hijo Salomón. Ojo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que me guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, por medio de Moisés, todas las leyes, los estatutos y los preceptos. Aquí Dios había hecho una promesa y lo hemos dado y lo hemos visto en Israel. Con Israel siempre mm, pasan muchas cosas. Israel tiene mucho, literal, vamos a decir, mucha gracia delante de Dios. Sabemos que es su pueblo preferido, es su pueblo que lo adoptó. Pero podemos ver que Dios en ese sentido, desde el principio, desde en estos tiempos, son los tiempos de los reyes, a Salomón le había prometido eso, pero con una, no consecuencia, sino con una cláusula, se le puede decir, que siempre obedecían sus mandatos, que siempre deberían de obedecer sus leyes, las cuales se las dictó a Moisés. Y Manasés se le había olvidado eso, completamente se le había olvidado al grado de tan cínico, se puede decir, que levantó un altar enfrente del mismo altar de el templo que Salomón hizo a Dios. Ese cinismo se le había olvidado quién era Dios. Y lamentablemente, y aquí lo dice también, no lamentablemente, pero sí justificadamente, Dios levantó su vida en contra de Manasés. Yo no me imagino, yo sinceramente yo no me imagino a Dios airado, enojado. O sea, sí entiendo y sé que Dios sí se enoja, pero yo creo que, no sé, o sea, imagínense la escena, ¿no? Al tal grado Dios que se haya enojado de ver todo lo que se había construido anteriormente y todo lo que había pasado para que nada más una persona pues sí, una persona tirara todo completamente y todavía de que tirara todo, distraía a su pueblo. Porque aunque no querían, pues era el rey en ese tiempo Manases. Entonces,
su pueblo lo literalmente lo desvió. Imagínense el coraje. Yo me imagino que sintió Dios en ese momento de que, oigan, o sea, todo el esfuerzo, todo lo que se ha puesto, todo lo que ha hecho ustedes, para que otra vez se desvíen y vean a otros dioses. O sea, yo creo que completamente Dios sí se enojó. Y lamentablemente aquí Manasés hizo varias mm, cosas en ese sentido que perjudicaron mucho su vida. Que son unas cuales son... eh, regresó a la oración a los dioses falsos, reedificó altares a Seda, hizo otra vez cultos, también edificó dioses delante de la casa de Jehová como que burlándose. Yo lo veo así. Y todavía a sus hijos, bueno, su hijo pasó por fuego. Esta es una forma de decir de que eh, ah, lo había pasado por brujería, y aquí lo dice, adivinación, con todas esas personas que pues hacen brujería. Entonces lo que hizo prácticamente eh, Manases es que entregó a sus hijos a dioses que no debía de haberlos entregado. Y lamentablemente, ahorita lo vamos a leer más adelante, eso tuvo una consecuencia muy fuerte en su vida. Y eso creo que es algo que nosotros deben de cuidarnos. El poder regresar a esas cosas, a esos mm, malas decisiones que nos hacen alejar de Dios, que al final, en verdad, al final nos hacen voltear otra vez a esos dioses. ¿Cuántas cosas de nuestra vida Dios nos ha librado todavía? Nos ha mm, ayudado y regresamos otra vez a esas cosas. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado otra vez la mano, nos ha levantado y regresamos otra vez a esas cosas? Creo que más que regresar es que no hemos tenido una actitud perdón, no hemos tomado una verdadera decisión. Porque realmente todo se trata de decisiones en nuestra vida. Tú y yo cuando levantamos, tomamos una decisión en levantarnos o no levantarnos. Tú y yo cuando tomamos una ropa o queremos, no sé, comer tal desayuno, es una decisión al fin y al cabo. Tomamos todos los días una decisión que al fin y al final de nuestra vida o al final del día repercute y da un resultado, sea bueno o malo, dependiendo la decisión que tú y yo hayamos tomado. Entonces, es algo que sinceramente debemos de cuidar. Por eso le decía, nuestras decisiones eh, tienen muchas consecuencias en nuestras vidas, sean buenas o malas, completamente. Luego, mm, en versículo 8 estamos. Sí, que es lo que decía Jehová. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado por medio de Moisés, todas las leyes, los estatutos y los preceptos. 9. Manases hizo extraviar pues a Judá y a los habitantes de Jerusalén, para que hicieran mayores males que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manases y a su pueblo, pero ellos no escucharon, por lo cual Jehová trató con ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales apresaron con grillotos a Manases y atados con cadenas lo llevaron a Babilonia. Se dan cuenta que cada vez que nosotros tomamos una decisión, sea buena o mala, Dios va a intervenir. En ese sentido, Manasés tomó una mala decisión desde el principio, en el cual fue regresar otra vez a los dioses antiguos, a los Baales, todo eso. Todavía de que a sus hijos los entregó, prácticamente los pasó por fuego, a las hechicerías, brujería, todo eso a los dioses. Hizo todavía que el pueblo de Jehová lo extraviara más, regresar otra vez a esas malas
costumbres paganas, en el cual Dios ya los había quitado, en el cual Dios ya a ellos ya les había sacado. Y no me imagino como papá, como Dios en el cual haya dicho, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser posible un pueblo que yo he decidido amarlo, cuidarlo, regresa otra vez a las mismas cosas? Pero aquí vemos que la consecuencia de Manases que tuvo por tomar esa decisión lo llevaron a que así, sí, los asirios lo llevaban a Babilonia, preso literalmente. Entonces ahí tuvo que intervenir Jesús. Bueno, perdón, Dios, que es en el 12, que es el que vamos a leer. Pero cuando se vio en angustia, oró a Jehová su Dios y se humilló profundamente en la presencia de Dios, de su Padre. Oró a él y fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo hizo retomar a su reino en Jerusalén. Entonces reconoció Manases que Jehová era Dios. Imagínense hasta esos momentos que me imagino que cuando lo tuvieron encerrado, pues, literal como un vil ladrón, lo tuvieron ahí, que no, bueno, qué incómodo se había sentido que al fin y al cabo reconoció a Dios como el único Dios y se acordó que Dios era Dios y el que lo podía sacar de ahí. Y todavía dice que se humilló profundamente. No me imagino eh, en su mente qué habrá pasado para decirle o para pensar de que Dios es el único que me puede librar. Todo lo que me habían enseñado de que Dios era todopoderoso, lo puede hacer. Y al final ni se dan cuenta, ¿no? Al final Manases reconoció que Dios era Dios, que Dios era el único el que podía salvarlo, el único que podía rezar completamente a Israel. Y todavía de que lo restauró, lo regresó otra vez a Jerusalén. 14. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al oriente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, amurallado, Ofet, y elevó muros muy altos. Además puso capitanes del ejército con todas las ciudades mortificadas de Judá. Asimismo que todos los dioses extranjeros, el ídolo de la casa de Jehová y todos sus altares que habían edificado en los montes de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y ordenó a Judá que sirve a Jehová, Dios de Israel, pues el pueblo aún sacrificaban en los lugares altos, aunque lo hacían para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés, su oración a su Dios y a las palabras de los videntes que les hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, están escritos en la acta de los reyes de Israel. Luego, su oración y como fue oído, todos sus pecados y sus infidelidades, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillara, están escritos en las palabras de los videntes. Durmió Manases con sus padres y los sepultaron en su casa, reinó en su lugar su hijo Amón. Prácticamente ya en el último ya menciona todo lo que está o explica Manases de todo lo que reconoció, que prácticamente es en el libro de los reyes. Pero al final Manases reconoció que Dios era Dios y que él se le debía dar adoración y alabanza. Y es una parte en la cual Manases entendió que no había otro Dios, que no había otra persona que lo pudiera salvar y que el único Dios era el Dios de Jehová, en el cual por gracia y misericordia de Dios lo pudo rescatar, lo salvó y todavía permitió Dios que lo alcanzara. Uh.
se dan cuenta que a pesar de que Manases al final entendió la lección en ese sentido y pudo comprender que Dios, Jehová, era pues prácticamente Dios y que él fue el que lo pudo salvar de ese calvario, se dan cuenta que al final Manases sí reconoció a Dios y todavía de que lo... o creo que se cortó todavía. Ah, ahí está. Creo que ya. Ya pudo ¿Ya se pudo? Creo que ya. Bueno, a pesar de que Manases eh, reconoció a Dios y al final vivió con su gracia, vivió con sus leyes, conforme a sus leyes, tuvo un hijo en el cual se llamaba... Ay, espérame, aquí lo tengo. Ah, ah, perdón. Aquí estás. Amón. Tuvo un hijo que se llamaba Amón, que este es el papá de Josías. Pero Amón hizo todo lo contrario a lo que su papá le había enseñado. No sé si a ustedes les pasa. Igual, de que a veces tu papá te dice, ¿no? Oye, hijo, quiero que hagas esto. Pero al final haces lo contrario de lo que tu papá te dice. Pues igual, lo mismo que le pasó, o que a veces nos pasa a nosotros, le pasó a su hijo de Manases, al papá de Josías. Y lo vamos a leer, que está en los últimos, que está en el versículo 21. A los 22 años tenía Amón cuando comenzaron a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, como había hecho Manases su padre, porque ofreció a sacrificio y sirvió a todos los ídolos que a su padre Manases había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manases, su padre. Antes bien aumentó el pecado y lamentablemente tuvo una mala mm, mala decisión, se puede decir. Perdón, este, si pongo ahí en el chat, más que está raro, pero no sé si se ve o no se ve. Ya no supe. Pero bueno, espero que sí se pueda ver. Pero bueno, este, al final Amón, el padre de Josías, hizo lo contrario de lo que su papá le había enseñado. Pero se dan cuenta que una consecuencia fue, y lo dice ahí, que Manases pasó su hijo por fuego, y en el cual, por esa consecuencia que tuvo al mandar a su hijo por fuego, a enseñarle las adivinaciones, el ocultismo, a agarrar a estos dioses, este Amón hizo peores cosas que su papá había hecho. Pues impactó tanto la vida, o pues sí, impactó la vida tanto de su hijo, de Manases, porque al final no siguió los caminos que su papá al final reconoció, pero al cual Amón no reconoció para nada quién era Dios y quién era pues sí, principalmente quién era Dios. Y todavía regresó. No, muchas veces no importa en verdad lo que a veces nos enseñan. Sabemos que por gracia y misericordia de Dios, Él es el que se acerca con nosotros y Él es el que permite que ciertas personas sean salvas y no sean salvas. Manases al final le enseñó a su hijo. Imagino que su hijo de Manases vio ese cambio de su padre, de ser un rey idólatra de otros dioses a ser una persona en la cual reconocía a Dios al final. Pero lo malo es que Amón, el hijo de Josías, tuvo una mala
Fea muerte en ese sentido, que se lo vas a ver en el 24. Conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y proclamaron rey en su lugar a su hijo Josías, que es prácticamente cuando termina. Se dan cuenta que esta historia, no sé si a ustedes se les parece igual, pero yo cuando estaba leyendo lo que pasó en la vida de Manasés y todavía lo que pasó a su hijo, me hizo recordar la historia del hijo pródigo. ¿No se acuerdan ustedes que igual eh, el hijo pródigo gastó todo, pero al final regresó con Dios? Perdón, regresó con su padre y su padre lo esperaba con brazos abiertos. Al final Manasés pasó eso. Al final Manasés mmm, otra vez reconoció a Dios. Y no sé si a ustedes les pasa todos los días, o no sé si les pasa día a día cuando van en el metro, cuando van en los camiones, se acuerdan de las misericordias de lo que Dios ha hecho en sus vidas y al final reconoce y dices, wow, es que en verdad Dios ha sido fiel, o Dios es el que me ha ayudado, o Dios es el que me da consejos, o Dios es el que me ayuda, me fortalece. Al final sabemos que tú y yo, todo lo que tenemos es por Dios. Todo lo que tenemos absolutamente en nuestras manos, aún en nuestra forma de vestir, aún en los alimentos, todo lo tenemos gracias a Él. No hay otra manera, no hay otra forma. Y algo que me quedó, me sorprendió es que no importa, en verdad, no importa la edad que tengas, no importa lo que pases, no importa lo que hayas pasado, no importa si tú has vivido en un ámbito o en un lugar cristiano o en un lugar sin violencia, al final uno toma las decisiones. Uno decide alejarse de Dios o acercarse a Él. Al final, Manasés se humilló delante de Dios y reconoció que Dios era Dios. Pero al final, su hijo Amón no lo reconoció y tuvo una muerte mala, tuvo una muerte fea. Y al final pusieron a Josías, a su hijo. Pero pueden ver aquí dos historias diferentes. Una persona en la cual al principio se alejó de Dios, hizo lo que quiso en su vida, Dios lo trajo, al final lo reconoció, levantó alabanzas y adoración a Dios. Y su hijo, el que debería de seguir o debió de seguir los mismos preceptos que su papá, no lo hizo. Al contrario, incitó más al pueblo a pecar. Entonces podemos ver realmente la historia o la trascendencia de Josías, sus dos enseñanzas que tuvo, se puede decir. Porque me imagino que a Josías cuando lo pusieron como rey, le enseñaron esas dos posturas. Su abuelo al final lo que se convirtió y su papá en lo que se convirtió, a pesar de que los dos tenían, se puede decir, bases cristianas o conocían a Jehová o conocían sus leyes o vivían en un entorno cristiano. Al final cada uno tomó una decisión, pero sabemos que si no hubiera sido por Dios, su misericordia, su gracia, esas historias no las habíamos conocido, pero también Manasés no se hubiera acercado a Dios si Dios no lo hubiera reconocido a él. Sabemos que todo lo que tenemos es de Dios completamente. Entonces, a ti te pongo igual esta bandeja. ¿Tú qué camino quieres tomar? ¿Tú qué camino quieres decidir? El de Manasés, que al final reconoció y se humilló delante de Dios, reconoció a Jehová, o el de su hijo Amón, que no lo reconoció, se perdió y tuvo una muerte fea, independientemente de la muerte que tuvo o que hayan tenido. Pero lo importante de ahí era que los dos sabían de Dios, pero uno sí recapacitó y reconoció al final a Dios y otro no. Entonces, a ti te pongo en esa bandeja o en esa decisión. ¿Tú qué quieres decidir? ¿Reconocer en tu vida a Dios todos los días o